Que votar, votar. Hola, ¿qué tal? Los invito a quedarse a ver en profundidad. Van a estar hoy con nosotros Manuel Ciuto, que es el presidente del bloque socialista en el Consejo Municipal. Va a estar Oscar Urruti, del Partido del Progreso Social, para ver qué es lo que sucede con la reforma tributaria, entre otras cuestiones. Y estará con nosotros también Sebastián Chale, que fue el protagonista de la semana pasada con su renuncia a la Secretaría de la Producción en la Municipalidad de Rosario. Como tantas veces, han vuelto los cortocircuitos, los choques, las contradicciones verbales entre radicales y socialistas. La novedad es que esta vez está enclavado el problema, está focalizado en la ciudad de Rosario. La salida de Chale, me parece, blanqueó una situación que se venía registrando desde hace mucho tiempo entre un sector del radicalismo, liderado por Jorge Boazo, o donde trabaja políticamente Jorge Boazo, que lo habrán escuchado ustedes en este mismo programa, ha sido y es muy crítico con el gobierno municipal. Lo fue con Lifchitz, lo es ahora con Mónica Fainé. Esto derivó en la salida de Chale. Hasta ahí uno podría decir, bueno, la cuestión está circunscripta a ese sector, pero llegó la adhesión de la Unión Cívica Radical a nivel provincial, del propio presidente del radicalismo a nivel nacional, con lo cual, bueno, el conflicto adquirió otra entidad. Vamos a hablar hoy con Chale para saber qué sucedió y cómo se complicaba, si es que se complicaba, su labor en el municipio. A nivel provincial ha habido gestos en las últimas horas del gobernador Antonio Bonfatti de calmar las aguas, de decir, bueno, acá está todo bien. Se reunió no solamente con el presidente del partido, del radicalismo, Galaretto, también lo hizo con el presidente del PJ, Freire, sino que compartió en las últimas horas de la semana pasada, en los últimos días de la semana pasada, un asado con todos los legisladores del Frente Progresista. En el radicalismo hay algún malestar en el radicalismo provincial, también histórico, también que viene desde siempre por los lugares en el poder, los lugares en el gobierno, los lugares en la administración. Y ante una realidad por parte del Partido Socialista que ha cambiado respecto a otros años. El socialismo, el gobernador, el ejecutivo, necesita no solamente del voto del justicialismo, en el caso de la reforma tributaria, sino acordar cada punto, cada proyecto, cada norma, cada ley, cada iniciativa con los socios radicales. Y hay quienes dicen, bueno, tenemos que tener más capacidad de decisión en el Ejecutivo. Repito, quienes estén escuchando lo que digo dirán, bueno, es un déjà vu de otras historias, de otros años. Ha sido siempre así la relación entre socialistas y radicales y nada indica que vaya a cambiar por estos tiempos. Tras el primer corte, con nosotros Manuel Ciuto. Me decían por allí que habían acordado radicales y socialistas un aumento del avalúo entre el 10 y el 15%. ¿Ustedes estarían de acuerdo con eso? No, nosotros creemos que es totalmente insuficiente, que eso no representa una realidad. Para que se hagan una idea, lo que es el avalúo, digamos, urbano, de una propiedad urbana, está hoy en lo que es el 10% del mercado. Nosotros le estamos hablando de, hacer idea, de una hectárea que está cotizándose en la zona centro, alrededor de 80.000 pesos,
un avalúo, si uno considera que tiene que tener la misma situación que el urbano, estaríamos en 8.000 pesos. Habría que aumentarlo 4 veces. ¿Hay disposición política para eso? Si hay disposición política para eso, nosotros lo vamos a acompañar. Si no hay disposición política para eso, nosotros vamos a tener algún despacho alternativo, estamos viendo cuáles son los elementos que se tienen, pero para hacer, como decía antes, no un aumento de impuestos, una verdadera reforma impositiva. Y esto implica el tema de los avalúos del campo, e implica que las grandes industrias de esta provincia, que son las grandes ganadoras de estos últimos 8 o 9 años de gobierno, también tienen que hacer su aporte para que la provincia tenga financiamiento y para que se puedan seguir haciendo obras. No solamente digo los sectores urbanos, los sectores que con su trabajo, digamos, son los más cumplidores, porque también van a esto, digamos, cuando uno habla del impuesto inmobiliario urbano, es porque realmente ahí es donde está la gran digamos, responsabilidad de pago. Entonces quieren atacar a eso, que saben que justamente es lo que de alguna manera puede acompañar un aumento de impuestos. Nosotros, si no hay un concepto general de reforma tributaria y no solo de aumento de impuestos, vamos a tener alguna posición en particular, sin duda. Políticamente, ¿cómo está hoy el Partido del Progreso Social, que tiene en Caballero su referencia más importante? Digo, de cara al 2013, políticamente, ¿cómo piensan ustedes actuar en la provincia de Santa Fe? Bueno, nosotros digamos, tenemos, como decía, estamos trabajando en este lanzamiento o relanzamiento de lo que es una propuesta política desde nuestra capacidad política e ideológica. Una vez que nosotros nos rearmemos en este contexto que es la Confederación Socialista Argentina, vamos por supuesto, a tener un primer grado de discusión con aquellos que venimos acompañando el modelo que representa el gobierno nacional. Esos son aquellos que han funcionado como aliados nuestros y con los que hemos trabajado en conjunto. Lo que no tenemos hasta ahora definiciones, y por supuesto esto creo que tiene que, digamos, postergarse hasta que se resuelvan unas situaciones mucho más de emergencia que tenemos en la provincia y en la ciudad, es las candidaturas, el tema de fórmula, el tema de alianzas. Eso creemos que hasta fines de año no es momento para discutirse. Aprovecho el cargo en el cual estás, es clave para definir la situación económica. Me estuvo asegurado acá y me decía, la situación económica que vive Rosario es muy parecida a la de la crisis del 2008-2009. Pregunto, ¿cuál es tu observación sobre lo que está pasando económicamente en Rosario y lo que puede pasar? Sí, Rosario adelanta tendencia generalmente. Nosotros lo decíamos también. En un contexto como en el de crisis se necesita además justamente un apoyo político, una gestión en áreas como la de empleo y la de producción muy activa. Entonces también creo que este contexto es un contexto que de alguna manera propicia esta decisión. Rosario anticipa tendencia. A nivel de empleo ya hemos tenido la primera alerta con un repunte del desempleo en la ciudad. Al no tener un colchón de empleo público, la ciudad de Rosario enseguida siente los efectos. Los economistas nacionales miran Rosario, Mar del Plata y alguna otra aglomerado urbano. Cuando decís que el colchón de empleo público es que acá no está la gobernación. Claro, acá no es sede administrativa de las ciudades grandes de Argentina, es la única que no tiene ese nivel de empleo público en general. Y además, con todo lo que eso implica una tendencia mucho más estable. También es cierto que en los momentos de recuperación picamos más alto, sí, pero Rosario hoy está sintiendo eso. Como contrapartida, creo que los valores que está manejando hoy previo o posterior a la cosecha en estos momentos, y siempre ese viento a favor que ha sido en el último tiempo la soja, puede contrarrestar. Esto ha generado en el último tiempo inversiones, sobre todo en construcción y en algunas otras actividades, pero a nivel industrial hoy el freno es un freno que en la ciudad se siente. Está compensado por el comercio a partir de todavía ese mantenimiento que tiene el crédito a través de tarjetas y de promociones, el crédito privado para consumo, que ha generado que Rosario todavía mantenga a partir de su propia recaudación números que no son tan alarmantes como en el resto del país. Pero de todos modos hay que estar muy atentos, sobre todo con el impacto que esto puede tener a nivel de empleo. El freno de la economía en Rosario puede significar no absorber nuevos ingresantes al mercado de trabajo, y en algunos casos hasta puede significar la expulsión de algunos trabajadores hoy en actividad. Pero creo que fundamentalmente hay que poner el ojo en ese sentido, y obviamente con políticas muy activas. Hoy la inversión pública seguramente no va a ser
un sostén de actividad. En el plano provincial esto está claro, no solamente en Rosario, creo que en el resto de la provincia, en Santa Fe, en el resto de las provincias ocurre lo mismo, y esperemos sí que podamos tener un segundo semestre al menos con algún margen de previsibilidad, que es lo que están reclamando los empresarios hoy. ¿Crees que está en recesión hoy Rosario? No, Rosario hoy está desacelerándose como se desaceleró el resto del país y muy expectante a lo que puede ocurrir también con con algunas medidas económicas que entiendo el gobierno va a tomar en algún momento del año, es decir, que tienen que ver con el tipo de cambio, que tienen que ver con los niveles de inflación fundamentalmente. Entiendo que en estos días el ojo está puesto en la cancelación de obligaciones y de pago de deuda sobre principios del mes de agosto, y que a partir de ahí puede venir o no alguna rectificación de algún rumbo en materia económica. Y con lo que ocurra obviamente en el plano provincial con la reforma tributaria, que me parece que es lo que de alguna manera puede terminar de ordenar cuentas públicas en parte, o mitigar al menos el efecto que esto tenga sobre las cuentas públicas. Yo hablaba con Bonfatti ayer en una entrevista que salió publicada en La Capital. Bonfatti decía que no podía soportar la intendenta Fein una denuncia de corrupción, que la tilden de corrupta, y que justificaba de esa manera lo que había sucedido. ¿Cuál es su visión de lo que pasó, de la salida de Chale? A ver, creo que claramente no es una interpretación política de un sector u otro. Creo que el ciudadano rosarino claramente tiene una imagen de Boazo como un opositor. Si hacemos una encuesta, ¿quién es el concejal más opositor que tiene la ciudad de Rosario y la gestión de la ciudad de Rosario? Creo que mayoritariamente lo marcarían a Boazo. Entonces, me parece que nosotros, no fue una decisión que tomamos nosotros, hubo una decisión de un sector del radicalismo de trabajar junto a Boazo en el Consejo, y creo que es una forma de sincerarse. De blanquear la diferencia. Y blanquear la diferencia, lo que ha pasado. A lo mejor se necesitaba un hecho más contundente para una situación que venía siendo complicada, como fue la denuncia o la suposición de la posibilidad de una denuncia que por otra parte no tiene ningún fundamento, porque además de la gravedad de la denuncia, no existe, y en su momento él mismo lo reconoció, ningún elemento como para plantearlo. Creo que por otra parte una denuncia de ese tipo tiene que ir acompañada por lógica, si uno es honesto, con una decisión de ir a la justicia y demostrarlo. Y me parece que fue un elemento detonante de algo que de alguna manera se venía dando, y que me parece que le hace bien al Frente Progresista y a las relaciones de todos los partidos que se aclaren las situaciones, ¿no? Un viejo leitmotiv en política, dice, y en economía: cuando la provincia de Buenos Aires se resfría, el resto del país estornuda. Y la provincia de Buenos Aires está viviendo otra vez, Iván, una crisis muy profunda. El gobernador Scioli decidió pagar el aguinaldo en 4 cuotas. ¿Se van a pagar los salarios en Santa Fe en 2 o más cuotas? Bonfatti me dijo ayer que no, que la provincia aún no ha llegado a esa instancia, ni corre peligro, porque no tiene deudas, porque el presupuesto se está ejecutando con equilibrio. Pero después, nadie sabe cuál es el después en la Argentina. La provincia de Buenos Aires está intentando introducir la ley de emergencia económica. La palabra ley de emergencia económica
es un eufemismo para referirse al ajuste. El ajuste implica suspensiones de trabajadores, implica un montón de cosas. ¿En Santa Fe puede llegar? Bonfatti dice que no. Pero también Bonfatti dice, digo Bonfatti porque es la máxima autoridad de la provincia, que la situación es preocupante. La situación económica es preocupante. Y acá entra a tallar el tema de la reforma tributaria, pero también hay que desmitificar algunas cosas. El problema de la reforma tributaria hoy es que, menos el socialismo, todos dicen que es un aumento de impuestos, con el nombre de reforma tributaria. ¿Es un aumento de impuestos para qué? Para ensanchar estas arcas del Estado que están casi vacías. ¿Qué dice el peronismo? Bueno, dice, suban los avalúos. ¿Qué son los avalúos? La propiedad, el valor de la propiedad de la tierra, de la hectárea. De esa manera, a quienes le aumentan ese avalúo, también pagarían bienes personales, que es algo que espera la nación, porque ese recurso va a la nación. Los radicales dicen no aumentemos los avalúos. Nosotros tenemos ahí los votos también en el interior. Y ahí está trabada la discusión. Si es un 10, si es un 5, y el peronismo dice, aumenten los avalúos, ustedes los peronismo y sus aliados, lo escuchaban a Urruti, aumenten los avalúos, pero no sea cosa que la variable sea el impuesto inmobiliario urbano. Sí aumenten los avalúos del inmobiliario rural. ¿Se entendió? Y ahí está trabada la discusión. El 12 la trata el Senado. En el Senado aparentemente podría haber algún acuerdo, pero en diputados hoy por hoy nadie puede anticipar lo que va a pasar. Lo que sí podemos anticipar es que se terminó el programa, volvemos en 7 días. Muchas gracias. Me ves a la misma hora y por el mismo canal, me ves.